A continuación, cambiando de tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. Thank you very much. Now I'd like to do a little bit of musical reminiscing and sing a few of the songs that I've had the pleasure of writing. I think more important, a few of the songs that all of you have accepted. I'm so young and you're so old this time. 14 horas con 30 minutos, tiempo del centro, Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este su programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y como siempre les agradezco el favor de su compañía, pero sobre todo su participación en redes sociales. Recuerde que estamos en 1+1 MX oficial, o si lo prefiere, 1+1.com.mx. Recuerde, hoy en la mesa de análisis platicaremos sobre el escándalo, la polémica, el debate que ha generado esta vida de libertad o de impunidad que se da Emilio L. ¿Un cheque de impunidad o un criterio de oportunidad? Platicaremos con el prestigiado abogado o litigante Carlos Javier González Robles sobre este importante tema. Analizaremos en la antesala del 12 de octubre un tema histórico con don Leopoldo Mendívil, escritor y periodista. Analizaremos el contexto deportivo rumbo a la calificación para los próximos Juegos Olímpicos con el maestro Nelson Vargas. Analizaremos un tema coyuntural, la polémica que ha generado la nueva forma de administrar en la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Platicaremos con Carlos Patiño López. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. Hey, come on, baby. Let's do the twist. Come on, baby. Let's do the twist. Take me by my little hand and go like twist, baby, twist. Let's Tweets, 1963, Chubby Checker, bella música de la década de los 60. Y bueno, quiero agradecer especialmente, tenemos en la línea telefónica al prestigiado abogado constitucionalista y reconocido litigante Carlos Javier González Robles. Nos va a platicar sobre este tema tan polémico que ha generado el debate sobre la vida que se da hoy Emilio L. Pues ya sabe, visitando restaurantes de lujo en este contexto, pues de ser beneficiario de un criterio de oportunidad o un cheque en blanco para la impunidad. Quiero agradecer especialmente que nos tome esta llamada el prestigiado abogado Carlos Javier González. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Encantado de estar con ustedes una vez más. Gracias, Carlos. Oye, ¿qué está pasando con la justicia de la Cuarta Transformación? ¿Qué está pasando en México? La percepción, pues, de la ciudadanía en general es o un acto de soberbia, de arrogancia por parte del señor Emilio L., en donde, bueno, nos da un mensaje y nos dice a nosotros, los ciudadanos, y a la unidad de inteligencia financiera, que el señor es intocable, o es beneficiario de una figura jurídica perfectamente legal. ¿Cómo lo visualizas, Carlos? No, pues sí, como dices, finalmente creo que fue, parafraseando un poco al presidente de la República, el que el señor Lozoya nos dijo, tomen para que aprendan. Mira, la verdad es que todos sabemos que en este país es mejor, si está metido en un proceso de tipo judicial, ser una persona que tiene mucho dinero a alguien que no tiene dinero. Y desafortunadamente esa es nuestra realidad. Ahora, lo que dijo el presidente de la República hoy por la mañana en su mañanera tiene mucha razón. Este no es un acto de ilegalidad, porque, ojo, el señor Lozoya no es que esté recluido en su casa, sino que él lo que tiene son restricciones para desplazarse fuera del país, me parece que incluso fuera de la Ciudad de México. Entonces, por lo tanto,
aquí la cuestión es analizar desde el punto de vista ético-moral qué tanto realmente tenía que ir a hacer al Junán de las Lomas, que además es un restaurante muy caro, de mucho lujo, en el cual se dan cita a las grandes personalidades de las élites mexicanas, simple y sencillamente a ostentarse, a pasearse, a demostrarnos al resto de los mexicanos que en este país es mejor tener dinero que no tener dinero para efectos judiciales. Y te voy a decir una cosa, esto se da al mismo tiempo en el cual la Fiscalía de Gertz Manero está buscando meter a la cárcel por delincuencia organizada. Hazme el favor, la desmesura del señor fiscal. Sí. Por delincuencia organizada a 31 científicos de este país, que son de los pocos que se han dedicado al desarrollo tecnológico y del conocimiento en nuestro país. Claro. ¿Por qué lo están haciendo? Pues razones eminentemente políticas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Lozoya? Yo creo que Lozoya también, dentro de todo, tiene una doble intención. Claro. No solamente es un hombre petulante, arrogante y bastante antipático, que eso lo fue siempre, eso lo fue desde mucho tiempo antes. Como tú recordarás, él es una persona que ha sido tremendamente exitosa como consultor financiero, lo fue durante mucho tiempo en su vida, y bueno, cuando llega la oportunidad de incorporarse al gobierno de la mano de Enrique Peña Nieto, y obviamente apadrinado por su padre, Emilio Lozoya Talman, que fue secretario de Energía con Carlos Salinas y que tuvo puestos de director de lista y todo esto, pues simple y sencillamente vio la oportunidad, pero nunca se dio cuenta de cuál es la mística del servicio público. Bueno, porque evidentemente en el sexenio de Enrique Peña Nieto esa mística no existía, la mística era robarse lo que uno pudiera, y todos lo sabemos que es el sexenio más corrupto que ha tenido nuestro país. Claro. Pero desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, Julio, yo sí creo que es un despropósito y una desmesura también de parte del señor Lozoya el pasearse de manera impune. Además, no sé si alcanzaron a ver la botella de vino que se estaba tomando, sí, claro. Parece ser un vino de Borgoña, que son vinos muy caros, porque evidentemente él toma fino. Y te voy a decir algo, yo creo que en un contexto en el que estamos en un país en el que diariamente matan a 9 mujeres, diariamente estamos en procesos de que no podemos encontrar justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidas, para los niños de la guardería Becer, esto en realidad es una provocación, como dice el presidente de la República, no es ilegal, pero es profundamente inmoral, Julio. Sin lugar a dudas, Carlos. Carlos, obviamente hay un contexto en el terreno de los procesos que están siguiendo Rosario Robles y obviamente Emilio L. Rosario Robles evidentemente ha ganado ya 2 amparos, bueno, ya ganó un amparo y una queja que había promovido pues la Fiscalía en contra de este amparo, y que bueno, el 9º Tribunal Colegiado ya confirmó, y precisamente se suponía que este lunes tendrían que resolver sobre la probable, la posibilidad de que pudieran iniciar un cambio en las medidas cautelares que hoy tienen precisamente privada de la libertad a Rosario Robles. Sin embargo, tú recordarás, Carlos, que el fiscal general el año pasado, pues en una reunión, en un evento, en un foro de carácter académico en el Colegio de México, se atrevió a referir estas circunstancias en donde, bueno, la señora estaba sujeta a un proceso privada de la libertad porque no había colaborado como sí lo había hecho Emilio L. ¿Tú crees que esta figura del testigo colaborador, del criterio de oportunidad, no es un estímulo a la impunidad? ¿No crees que esto sea eso? Por supuesto, y es un despropósito viniendo del fiscal general de la República. O sea, no viene de ti o de mí que opinamos y a veces decimos cosas sensatas y a veces insensatas, como todo mundo. No. Viene del fiscal general de la República, la persona encargada de procurar justicia en este país. Y te voy a decir qué es lo que están haciendo. Esta figura de testigo protegido o testigo colaborador, como le llaman ellos, la van a quemar de manera tal que cualquier villano, cualquier pillo, cualquier corrupto, cualquier violador, cualquier defraudador se va a acoger a esta figura, sí. Porque ya vimos que por la propia complacencia de las disposiciones legales mexicanas, pero sobre todo por la forma de aplicarlas de la Fiscalía General de la República, tú puedes hacer en este país lo que te dé tu gana, siempre y cuando decidas colaborar con un régimen, independientemente de tus conveniencias, de tus filias, de tus fobias políticas, ideológicas, eso no importa. Lo que importa es que tú estés dispuesto a
delatar a más y más y más gente, que bueno, recordemos que Emilio Lozoya pues no ha podido poner en la cárcel más que al senador Lavalle, bueno, ex senador Lavalle del PAN, pero que todavía ni siquiera ha sido declarado como culpable. Entonces, yo te voy a decir una cosa, es lamentable y es muy triste que sea el fiscal general de la República quien esté llevando a cabo este tipo de actividades, porque no se dan cuenta que una figura que pudo haber sido una figura muy noble como la del testigo colaborador, hoy es una patente de corso para la impunidad, y que cualquiera, vas a ver tú, Julio, si no, después de esto, cuánta gente se va a querer prestar como testigo colaborador, sabiendo que pueden ir a comer al Junan de las Lomas en el momento en que les desuban. Híjole, estamos platicando con el prestigiado abogado constitucionalista, don Carlos Javier González Robles, y la verdad es que nos preocupa porque vemos cómo se vulneran los derechos humanos de las víctimas, se violenta el Estado de Derecho, se negocia con intereses políticos, pues cualquier condición que nuestro marco jurídico establece, regula y sanciona, y esto es un tema muy preocupante porque esto genera corrupción, genera impunidad y genera injusticia, maestro. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Carlos? Totalmente de acuerdo, Julio. Yo creo que aquí lo más grave es que todo esto deriva también de unas modificaciones constitucionales que ni siquiera se hicieron en esta administración, se hicieron en administraciones previas, justamente para garantizar que la autonomía de la Fiscalía General de la República evitara que fuera presa de tentaciones o de presiones políticas de los grupos de poder, de que pueden ser empresarios, el propio gobierno, y simple y sencillamente esa autonomía que tanto tiempo estuvimos buscando los mexicanos para la impartición de la justicia, para la procuración de justicia, mejor dicho, el día de hoy sea letra muerta, porque tenemos una fiscalía que está francamente de rodillas colaborando con el gobierno de la República. Pero además te voy a decir una cosa, yo creo que puede ser que las intenciones del presidente pueden ser buenas, pueden ser loables, de realmente encontrar justicia, combatir la corrupción, pero perdóname, la forma en la que la fiscalía lo está degradando va a ser un peso muy importante. Escúchame muy bien, Julio, va a ser de los grandes lastres que va a tener que cargar, no el fiscal, porque el fiscal finalmente pues no es alguien que tenga mayores aspiraciones políticas y menos a la edad que tiene, no tiene aspiraciones de pasar a la historia, pero va a ser un lastre muy importante la administración de López Obrador, que él sí tiene muchas ganas de pasar a la historia como un gran presidente, y este tipo de cosas sin duda alguna habrán de ser manchas en su récord histórico. Sin lugar a dudas, este tema seguirá generando debate, polémica, descontento y una percepción de injusticia y de impunidad. Carlos, como siempre es un gusto platicar contigo. Espero en la semana nos permitas que te volvamos a molestar para analizar otros temas que traemos en la agenda en materia jurisdiccional, y será un honor platicar contigo nuevamente. Muchas gracias, con todo gusto, Julio, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, un fuerte abrazo y muy buena tarde. El maestro Carlos Javier buenas tardes a la auditoría. González Robles, aquí en Cambiando de Tema. Tengo por ahí la imagen, me informan en su equipo de producción, tenemos la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se refiere precisamente a este tema de Emilio L. Vamos a compartirla con ustedes. Adelante, por favor. Creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos. ¿Qué le parece? El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica y critica esta actitud, reitero, soberbia, arrogante y provocadora por parte de Emilio L., en donde se pasea con total impunidad, con absoluta arrogancia, soberbia y prepotencia ante las diversas denuncias que ha presentado incluso la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra. Sin embargo, al ser beneficiario de este criterio de oportunidad o ser, obviamente, acreedor a las condiciones preferenciales que recibe en su carácter de testigo colaborador, pues obviamente el señor puede gozar de esas condiciones de impunidad, y mientras tanto los millones de mexicanos que han sido dañados, que han sido víctimas de los profundos actos de corrupción por los cuales el señor ha sido, pues desde que fue extraditado de España, que fue incluso buscado y aprehendido ya formalmente en el extranjero y extraditado hacia nuestro país, hasta el día de hoy que llegó a este acuerdo, como bien lo refería el maestro Carlos Javier González Robles, un cheque en blanco, un estímulo a la impunidad. Y esto genera una sensación de injusticia ante los discursos, ante el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha reafirmado su voluntad y su firme convicción por combatir la corrupción a nivel nacional. Vamos a un pequeño corte, regresamos. Vamos a platicar con el maestro Nelson Vargas sobre este contexto deportivo, este tema tan interesante que nos ocupa y nos preocupa a los mexicanos y sobre todo a los jóvenes deportistas. No le cambie, seguimos desde el periódico 1+1, cambiando de tema. Regresamos.
¿Qué tal esta bella música? Seguimos con la década de los 60, esta música emblemática que nos lleva a recordar bellos momentos de pues, grandes artistas, prestigiados cantantes y sobre todo temas musicales que marcaron la historia musical del mundo. Tenemos en la línea telefónica al maestro Nelson Vargas. Maestro, qué gusto saludarlo, como siempre un placer. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Bueno. Maestro, buenas tardes, qué gusto saludarlo. ¿Me escuchas? Claro que sí, maestro. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, maestro, gracias. Pues un tema sin lugar a dudas interesante. Obviamente nos gustaría escuchar su opinión, su análisis que usted ha publicado en su columna semanal, maestro. El análisis sobre... Su columna semanal, maestro, adelante. Así es. Lo que está pasando en las federaciones nacionales. Sí, hombre, es un tema que sigue generando polémica, sobre concretamente la Federación Nacional de Natación. La Federación yo creo Mexicana. Que todas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que salvar a nuestro deporte cuando está interviniendo la unidad de inteligencia financiera para que los recursos que da el gobierno sean 100% auditados y que realmente se vayan a los fines para lo cual se está dando. Es algo sensacional que el señor Santiago Nieto está haciendo, pues supervisando las federaciones nacionales, que esos recursos sean 100% transparentes, lo que da la CONADE a las federaciones. Claro. Es algo extraordinario que de verdad se hiciera, porque históricamente nuestro deporte ha tenido un problema muy grave de corrupción, sí. Y las federaciones desgraciadamente han estado muy sueltas, nadie las supervisa, ya no hay un organismo como el que existía, que era la Confederación Deportiva Mexicana, que velaba por sus elecciones, velaba por quienes eran elegibles para formar los consejos directivos. Y lo que no se da cuenta los presidentes de federación y la gente que maneja las federaciones nacionales, que es una concesión del gobierno. El gobierno les dice, tú puedes ser federativo de acuerdo a la ley como asociación civil, y entonces hace sus elecciones y todo. Antes había una Confederación Deportiva Mexicana que vigilaba todos esos procesos y ahora no. Pero bueno, ahora ya se metió la unidad de inteligencia financiera para ver que todo lo que se genera por los recursos públicos sean auditados. Pero no nada más eso, también tienen que auditar los recursos privados que les dan patrocinadores, que reciben dinero de parte de los propios deportistas, que pagan afiliaciones, que pagan pruebas, que pagan campeonatos. Yo creo que mi columna se dirigió a eso. Así es. La forma de salvar al deporte mexicano es con una supervisión férrea al proceso de trabajo de las federaciones nacionales, y eso nos está ayudando el gobierno a través de la unidad de inteligencia financiera, a través del señor Santiago Nieto, porque ahora sí no están tan sueltos y no pueden hacer lo que se les pega la gana. Ya ha habido muchas federaciones que han sido intervenidas y eso es buenísimo para el deporte mexicano. Qué bueno que llegó el deporte, pues esa supervisión de parte de la unidad de inteligencia financiera al deporte. Ahora, yo estoy diciendo todo eso en base a lo que yo veo en los medios de comunicación. Claro. En los medios de comunicación se plantea que va a haber una supervisión muy fuerte a los recursos que da el gobierno federal a través de la CONADE a las federaciones nacionales. Claro. Y eso es buenísimo para el deporte mexicano, para que haya más confianza en las familias, en las gentes que invierten en una federación, con asistir a eventos, con participar en competencias, en viajes, todo eso. Qué bueno que va a haber, y usted está tocando el tema muy álgido, pero muy interesante, para que los federativos que quieran estar al frente de las federaciones nacionales pues se pongan las pilas, y que el recurso que ellos logran reunir por esa concesión maravillosa que les da el gobierno federal, pues sea transparente, porque no nada más porque quiero ser presidente de una federación ya levanto la mano y soy. No, yo creo que tenemos que ver esta nueva legislación, que tanto la Comisión del Deporte que preside la clavadista ahora Marijose Alcalá, así es, me gustaría muchísimo ver una ponencia, que la gente no se pueda elegir más de 4 años. Si el presidente de la República se elige cada 6 años, ¿por qué las federaciones deportivas nacionales no pueden ser nada más 4 y se acabó? Hay federativos que tienen 40 años al frente, 35. Caray.
Es impresionante lo que pasa en nuestro país y no ha habido nadie que ponga un hasta aquí. Yo creo que es una gran oportunidad que los legisladores no empiecen con un cuatrienio, o sea, 4 años, y si lo hacen bien que sigan otros 4. Y así se van y llegan a los 30, como muchos federativos que están al frente de federaciones nacionales. Es una gran oportunidad la pregunta que me está haciendo usted, sí. Y bueno, yo saqué esa conclusión porque he visto lo que sale en los medios, que está interviniendo la Unidad de Inteligencia Financiera para supervisar a las federaciones nacionales. Claro. Maestro, la verdad es que es un tema que vale la pena que le demos seguimiento, es un tema que, como usted acertadamente refiere, es indispensable la intervención del Estado a través de sus instituciones, concretamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se cumpla con este principio precisamente de combate frontal a la corrupción y se prevenga cualquier acto, abuso o posible acto de simulación en el mal manejo o en la administración de estas federaciones mexicanas del deporte en sus diversas disciplinas y modalidades. Maestro, ¿sería posible en la semana que lo podamos molestar para darle seguimiento a otros temas que traemos en la agenda deportiva, maestro? Con todo gusto. A mí lo que más me interesa es que la gente que esté al frente de la Comisión de Deporte, los nuevos diputados que formaron la comisión, entre ellos está María José Alcalá, claro, y está también Rommel Pacheco, que son gentes que han salido del deporte y del aspecto de clavados, que entiendan, no ser cómplices de las federaciones y que siga ese sistema caduco que ha vivido por muchos años el deporte nacional. Totalmente de acuerdo, maestro. Estaremos atentos, estaremos pendientes y dándole puntual seguimiento con su valioso apoyo, comentario y análisis puntual siempre. Estoy para servirle. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El maestro Nelson Vargas, prestigiada leyenda y amigo de Uno Más Uno, un hombre reconocido, querido y admirado en el deporte internacional y además colaborador de aquí de Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el periodista historiador don Leopoldo Mendívil en la antesala. Sí, mañana es 12 de octubre, mañana es un día importante, pero hoy platicaremos sobre un contexto histórico, sobre esta reforma en materia eléctrica. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con don Leopoldo Mendívil. No le cambie, regresamos en Uno Más Uno. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, so Lord Almighty, I feel my temperature rising. It's burning through to my soul. Girl, 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 you gonna set me on fire. So I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived, life is full, I've traveled in. Estamos ya en la línea telefónica con el prestigiado periodista, historiador y amigo de Uno Más Uno, don Leopoldo Mendívil. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Julio, con mucho gusto de saludarte y al público de Uno Más Uno. Gracias, Leopoldo. Oye, tenemos varios temas en la agenda histórica, obviamente en el contexto de esta reforma eléctrica, el contexto histórico, como desde la década de los 60, con un presidente como López Mateos, que toma la importante e histórica decisión de nacionalizar la industria eléctrica, como lo hiciera en la década de los finales de los 30, en 38, Lázaro Cárdenas, lo hiciera en 63, obviamente, el presidente López Mateos. Este contexto histórico y esta nueva reforma en materia de la industria eléctrica para el ámbito histórico, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo interpretas, Leopoldo? Pues muy querido Julio, esta idea de la privatización contra la estatización
son los dos ejes polares donde se ubica México ahorita, como mucha parte del mundo. Sí. Ahorita, por ejemplo, en España se está viviendo parte de eso. Como tú comentabas, pues tiene un largo historial. Por ejemplo, el origen de la industria eléctrica en México, de hecho, fue hecho por un extranjero, que fue el muy famoso Whitman Pearson, un británico, que llegó a México a principios del siglo XX, bueno, a finales del siglo XIX, Claro. por ahí de 1890 y tantos, por llamado de Porfirio Díaz, un hombre que se destacó por hacer muchas cosas, este hombre Whitman Pearson, también llamado Lord Cowdrey, Ajá. de quien queda un legado en el hospital ABC, el hospital inglés, como se le llama, y otro de sus legados, pues Pemex, pero porque fue básicamente la época de oro en que se estaba era nueva la energía eléctrica, y bueno, pues se llamó a este inglés porque era un ingeniero de alto prestigio en Inglaterra, con grandes obras grandes obras públicas en su país, y él es el responsable de haber desarrollado aquí puertos como Veracruz, y él fue el hombre que creó por primera vez lo que se convirtió en la compañía, la Comisión Federal de Electricidad, la compañía de Luz y Fuerza. Ajá. Fue él el que responsable del alumbrado público por primera vez en nuestro país, y desde entonces pues se quedó como una iniciativa que básicamente era pues la obra de manos exteriores. No Así por es. hablar mal de ellas, pero bueno, pues ahí como suele ocurrirnos a los mexicanos, pues brillábamos por nuestra ausencia en cuanto a desarrollar nuestro potencial. Y bueno, ocurrió lo del petróleo, que fue una historia muy semejante, y como tú lo indicas, en el año de 1938, Lázaro Cárdenas dijo, bueno, hasta aquí la cuestión de que sean extranjeros los dueños de todo, y se creó Pemex. Mientras tanto, pues tuvimos que esperar hasta el periodo de gobierno de Adolfo López Mateos para que se diera el mismo paso en cuanto a la energía eléctrica. Y bueno, el mundo vio varios giros, en donde hacia 1990, cuando se acabó la Unión Soviética, que ya mucho de la tendencia de izquierda en el planeta Tierra pues quedó ya desfasada, ya pasaron los países a salirse de este orbe soviético que promulgaba, digamos, los nacionalismos y el socialismo y el comunismo. Pues, al acabarse la Unión Soviética, ya muchos países se quedaron, digamos, que sin su papá. Ahora vámonos con la mamá, y la mamá era los Estados Unidos. Y los Estados Unidos pues impulsaron en toda América Latina, así es, y en Europa los procesos de desnacionalización, que en sí no eran malos, pero bueno, ahí ocurrió una pequeña historia que vale la pena traer a cuento aquí, muy querido Julio, que es el caso de España, porque España es uno de los países donde precisamente en la década de los 90, por el influjo positivo o negativo, como se le quiera ver, de los Estados Unidos, ellos también procedieron a privatizar su industria eléctrica. Entonces, por ejemplo, la industria eléctrica española, que llamada Endesa, es la ente nacional de la energía eléctrica, pues es una de las grandes glorias del franquismo, que básicamente pues era estatal. Así pero es. en el caso de España era una empresa que daba bastante utilidad, era una empresa que realmente era ejemplar, uno de los más grandes logros de España, ¿no? Tanto así que de hecho era la quinta empresa más importante de electricidad en Europa. Entonces, pues el gobierno de Aznar procedió a privatizarla, de Felipe González. Sí. Desde entonces empezó a privatizar, y también siempre se vio como, nos entramos a la modernidad y ahora todo va a ser para beneficio, va a bajar la electricidad. Todo esto para comentar, muy querido Julio, que el tema de todo esto de la privatización o la nacionalización para los mexicanos es también un tema polarizado, donde todos tomamos un punto de vista de acuerdo a nuestra preferencia política, más allá de analizar los datos per se. Entonces, el caso de España viene a cuento interesantemente en la historia de todo esto, porque México vino básicamente, somos como un eco de lo que vivió España. Entonces ellos a finales de los 90 empezaron con la idea de privatizar su industria eléctrica, con la gran promesa de que vamos a bajar costos, vamos a bajar el precio que paga el español por su electricidad, y se va a haber más competencia, etcétera, todo este cuento que hemos escuchado recurrentemente. Mientras tanto,
en el año bueno, los mexicanos todavía nos tardamos bastante en llegar a esto, hacia el año de 2013, sí, cuando ya el gobierno de Peña Nieto dijo, no, pues ahora vamos a proceder a la desnacionalización gradual de la industria energética mexicana. Y también, la verdad es que fue con las mismas promesas, ¿no? Vamos a bajar costos, va a haber más competencia, todo va a ser mejor. En principio la idea era excelente, muy querido Julio. Lo que hoy estamos viendo es que España, digamos que es nuestra misma historia, pero con un desfase. A ellos ya les pasó. Y es algo muy interesante porque no es que sea malo haber privatizado o haber buscado la participación privada. Sin embargo, la forma en que se ha realizado es lo que lleva a extremos como el que está ocurriendo ahora en México, de querer volver a nacionalizar básicamente, o bueno, que al menos esa sea la tendencia, aunque no se va a nacionalizar ni las empresas, ni nada. Pero el caso de España, muy querido Julio, es que ellos también, al privatizar esta empresa, el resultado final es que ahorita con todo el público de 1+1 que busquen en internet cómo está la población española, lo que verán es que están en una crisis impresionante, en que están cerrando negocios, hay gente que ya no puede pagar su energía eléctrica porque se multiplicó por 6 o hasta por 10 lo que ellos antes pagaban por electricidad y ahora lo pagan. Ahora, ¿por qué en España ocurrió eso? Pues es por una cosa que la verdad es que estaba empezando a suceder aquí, Julio. Por mucho que uno puede estar en contra o a favor de esta iniciativa del momento actual del presidente López Obrador, tiene pros y contras, pero también es muy interesante ver el porqué, un poco del porqué, el racional de haber hecho esto. Porque el caso de España, digamos que lo que ocurrió es que España compró completamente dos boletos. Uno, la idea de que hay que apoyar a las energías limpias, en eso todos estamos de acuerdo, en que ya no queremos el calentamiento global, ya no queremos que se ensucie la atmósfera y que se bloquee la salida libre del calor, no queremos el efecto invernadero, nada, claro, que está afectando al clima. Pero en Europa, digamos que se fueron al extremo, se creó esta cosa que era más papista que el Papa, y hubo leyes que España compró se las tragó como si fueran una quesadilla, que era generarle unos incentivos brutales a quien pusiera un panel solar en su casa, o quien pusiera una industria, digamos, de renovable, de energía solar o de cualquiera de estas, de eólica. Y bueno, ahí sí fue como la fiebre del oro de Estados Unidos, como todo el mundo, vámonos a California, mira la oportunidad, porque había una ley que se aprobó, si no me equivoco, el 12 de marzo de 2004 en España, que decía que a todo aquel que produjera electricidad por medios renovables, se le iba a pagar el 500%. Entonces, a la mera hora España empezó a pagar esos incentivos, todo el mundo se volcó a producir energía renovable, eólica o solar, porque pues vaya, me van a dar 500% de lo que generemos, y a la mera hora esto, pues, ¿de dónde iba a salir el dinero? Entonces, a la mera hora, España entró en una espiral de endeudamiento tremendo para con todas esas entidades, y finalmente eso explica que en el año 2014, solamente un año después de que en México se adoptara un modelo que es prácticamente un clon, lo que ocurrió es que España ya debía, si no me equivoco, la friolera de unos 15,000, 16,000 millones de dólares a estas entidades, y la única forma, es decir, y el gobierno dijo, no les vamos a pagar. Y entonces estas empresas demandaron al gobierno de España, y finalmente el resultado, muy querido Julio, es que el gobierno acabó cobrándoselo a la gente. Pues lo único que termina pagando es el ciudadano. Hoy se está quejando, bueno, los españoles se están quejando de que en su recibo aparece un rubro impresionante que ellos están pagando, que se llama déficit tarifario, que es precisamente eso, pagarle a todos esos productores que se aprovecharon de los incentivos a la energía verde. Claro. Y que básicamente pues ahora están en eso. Leopoldo. Y que la verdad es que hicieron su agosto todas esas productoras. Claro. También por un concepto que los españoles llaman los beneficios caídos del cielo. Es algo que los mexicanos no
no ni siquiera manejan el término, pero eso es algo que en México también estaba comenzando a ocurrir. Perfecto. Ay, perdón, Julio, decía. Muy bien. Leopoldo, sin lugar a dudas, hablar de la industria eléctrica es un tema muy amplio, nos llevaríamos 3 horas platicando. Sin lugar a dudas es un tema de gran interés y de mucha polémica, sobre todo en el contexto de esta reforma eléctrica en nuestro país. Y haciendo un comparativo, como bien y acertadamente lo estás haciendo con España, que ya está viviendo, ya ha vivido, ya ha sufrido estas decisiones en confrontarse con la industria eléctrica privatizada. Me gustaría que mañana platicáramos, pues estamos en la antesala del 12 de octubre, 2 días importantes para América Latina, para el continente americano, pues el Día de la Raza, el descubrimiento de América o la llegada de Cristóbal Colón y obviamente el inicio de los Juegos Olímpicos de 1968, ese año tan emblemático y polémico también. Mañana podremos darle seguimiento a esos temas, Leopoldo. Con todo gusto, queridísimo Julio. Muchísimas gracias. Mañana estamos molestando al periodista y escritor y sobre todo prestigiado historiador, don Leopoldo Mendívil. Leopoldo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ti, querido. Gracias. Vamos a un pequeño corte. Regresamos para platicar con el prestigiado abogado fiscalista, don Tulio Salanueva Brito. Ese tema en donde ya hay varias denuncias ante el Ministerio Público Federal. Han denunciado a funcionarios del SAT. Sí, efectivamente, funcionarios del SAT que están siendo acusados por temas en materia aduanera y por temas en materia de registro federal de contribuyentes. Ya sabe, el tema de comercio exterior también se ha vuelto un nicho también de corrupción y sin embargo ya han sido denunciados ante el Ministerio Público Federal. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el prestigiado abogado don Tulio Salanueva Brito. No le cambie, regresamos. Hey, come on, baby. Let's do Dutch. Come on, baby. Let's do Dutch. Take me by my little hand and go like the twist. Is my And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life is full. Bueno, escuchando a estos bellos temas de la década de los 60 con pues, el rey del rock, Elvis Presley. Vamos a platicar más adelante con 2 prestigiados expertos, analistas. Uno en el tema fiscal, don Tulio Salanueva Brito, y otro en materia electoral, Luis Miguel Carriedo. Es un tema importantísimo platicar, obviamente, con estos grandes especialistas a quien tengo el honor de recibir. Adelante, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Luis Miguel. Como siempre, un gusto en el tema electoral. Precisamente un tema preocupante. Se han generado polémicas, se ha generado discusión y bueno, siempre es importante que tengamos una opinión autorizada, una voz legítima que nos explique qué está pasando allá en el Instituto Nacional Electoral, qué está pasando en el contexto político electoral. Adelante, Luis Miguel. Bueno, Julio, ya tenemos varios, pues yo diría, se acumulan los meses de tensión desde que la elección de junio se llevó a cabo. Sí. Y hubo pues un pleito muy pronunciado entre el Instituto Nacional Electoral y pues el gobierno federal y el partido mayoritario en las cámaras, que es Morena. Y bueno, ha tenido secuelas este pleito, que no es nuevo. Prácticamente desde 2018 hubo estas tensiones que llaman a una reforma, a un cambio, que reprochan los costos anuales de presupuesto del INE, que hablan de cambiar a todo el instituto, de desaparecerlo, de reformularlo, por ejemplo, de desaparecer los institutos electorales locales. Una iniciativa muy polémica casi al inicio del sexenio de Sergio Gutiérrez Luna, que hoy es presidente de la mesa directiva de la Cámara, pues hablaba precisamente de esto, de desaparecer a los órganos electorales locales o, digámoslo así, subsumirlos a la órbita del INE. No es nuevo el debate, tiene ángulos siempre tiene dos caras, ¿no? Positivas o negativas. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se están recrudeciendo esas tensiones por distintos temas, ¿no? Por un lado está la investigación relacionada con el hermano del presidente de la República, que generó cierta polémica en el tribunal sobre
un dinero, unos videos que lo veían tomando dinero, que presuntamente son de 2015 y por lo tanto se había considerado inicialmente que ya habría prescrito las faltas vinculadas electorales porque ya habían pasado más de 5 años. Se abre esa investigación por orden del tribunal que continúe, que investigue qué ocurrió ahí. Eso genera una tensión. La otra, bueno, es que está en puerta el debate de la revocación de mandato, que bueno, pues si se lleva a cabo, que todo parece indicar que así será, tiene que acreditar un número de firmas muy alto. Y el INE pues entra en pleito un poco nuevamente con Morena, porque un grupo de Morena dice, bueno, facilita las firmas y déjalas hacer físicas, no nada más pues estas aplicaciones que se usan mucho para los candidatos independientes, por ejemplo, en donde pues se recaban firmas de manera electrónica para poder verificar, dice el INE, que no estén repetidas, que no sean falsas, etcétera. Y por el otro lado, la atención de, sobre todo Morena, que son quienes quieren recabar las firmas, bueno, en donde dicen, no, pues también acepta las en papel, y el INE dice no, porque si las acepta en papel va a ser más fácil que haya firmas falsas. En fin, yo creo que se está reviviendo un cúmulo de tensiones y vuelven las voces que ponen sobre la mesa una eventual reforma electoral. Yo insisto, lo que hemos platicado en otros momentos, así es. Ya con la Cámara instalada, una reforma electoral necesita matemáticas, necesita votos, necesitaría forzosamente del PRI, por ejemplo, para concretarse a nivel constitucional. El INE no puede desaparecer por decisión del gobierno, pero sí, y esto es muy importante, y estamos en la puerta de ese momento, esta Cámara, que tiene mayoría de Morena, pues ya la tenía antes, esta Cámara define los presupuestos públicos anuales y habrá un momento inevitable de tensión en donde el INE tendrá que explicar estos cerca de 19,000 millones de pesos que está solicitando, que tienen su polémica, tienen también su justificación técnica, pero pues hay algunas cosas que la Cámara quiere que le explique el INE. Creo que se ha presentado ya como si fuera un máscara contra cabellera, algo así, esta comparecencia que piden los legisladores de Lorenzo Córdoba para que explique. En una democracia pues sería algo natural, pues que se expliquen los presupuestos, pero bueno, pues personajes que tuvieron incidentes en el INE como el diputado Fernández Noroña, y que dice ahora viene, pues se genera como una expectativa de que viene un pleito, de que lo quieren exhibir al presidente del INE, y no es saludable estos ejercicios de tensión. Insisto, una reforma y todas estas propuestas que van y vienen sobre bajar el número de consejeros, quitarles los sueldos o reducirles los sueldos. Ahora hay la polémica nuevamente, y es de los medios, no es una polémica no nada más del gobierno, claro, sobre si son muy altos los sueldos. Bueno, pues esos van a ser los ingredientes que van a estar de cara a la aprobación del presupuesto. Y lo de las reformas, bueno, seguirá habiendo propuestas de reforma, pero es un poco, no quiero decirlo que no vaya a ocurrir, pero es un poco ahí viene el lobo, porque necesita matemática. La reforma constitucional necesita 2/3 partes. Puede concretarse en aspectos fundamentales solo si Morena logra un acuerdo, no solo con sus aliados, sino en este caso con el PRI, que le permitiría tener esas 2/3 partes, y creo que su agenda antes de lo electoral está en la reforma energética. Pues Luis Miguel, habrá que esperar la negociación o los acuerdos en lo obscurito a los que lleguen Morena, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, porque me queda claro que con el PAN no habrá acuerdo ni negociación, con Movimiento Ciudadano vemos que tampoco habrá un acercamiento. Sin embargo, creo que con el PRI será la negociación de último momento, y eso podría desquebrajar la alianza PAN-PRI-PRD, o no sé tú cómo lo visualices. Sí, no, lo dices con mucha puntualidad. La alianza Va por México, del PRI, PAN, PRD, pues obviamente va a sufrir, tiene su primera escala de posible ruptura es la reforma energética y discusión de la reforma energética. Terrible. El PRI está conformado por muchos de quienes impulsaron esa reforma en 2014. Así es. Aunque hay otra ala, digámoslo así, que no necesariamente va a responder a la defensa de esa reforma energética, claro, que además pues tiene una serie de ingredientes polémicos y demás. Pero el PAN, y está muy claro que no va a ir con eso, si el PRI acepta, o una parte del PRI acepta ir por esa reforma energética, pues se vislumbra así una ruptura de la Alianza Va por México y una nueva ecuación. Ahora, yo diría sobre la mesa,
estas rupturas, estos cambios de escenario, son de ida y vuelta. Morena también empieza, mientras más se acerca el próximo, la renovación, digamos, o la definición de candidaturas presidenciales, ya se adelanta, porque estamos entrando ya en la mitad, digamos, ya vamos camino a la mitad del sexenio, pues es normal que también pueda haber rupturas en Morena. Entonces, digamos, estamos viendo una eventual ruptura de la coalición PRI-PAN-PRD, una eventual, no ha ocurrido, hay una tensión, vamos a ver qué ocurre con el tema de la reforma energética, pero nadie debe olvidar que esas rupturas también se pueden presentar del otro lado, en caso de que no quede un candidato o que pongan una candidata y no a otro, etcétera, y por lo tanto, pues yo diría que nada para nadie, no sería algo fuera de lugar que el PRI votara una parte y que pasara la reforma o no. Pues así es la política. Caray. Pero si ocurre, tampoco es, ya con eso se acabó la oposición y está libre el terreno para Morena. No, porque el propio Morena tendrá que administrar eventualmente sus rupturas. Y debo decir, Julio, nunca hay rupturas para siempre en política, siempre vemos estas rotaciones. Entonces, bueno, es interesante este momento y sí puede significar un punto de inflexión, la reforma energética. Vamos a ver cómo pasa en esa escala y seguramente, pues la reforma energética tendrá impacto en estas negociaciones. Tú me das la energética, yo te doy lo que me pidas para el electoral, o yo, en fin, siempre hay este juego, decías tú, en lo oscurito, y sí, de realpolitik, ¿no? Se ponen de acuerdo con una serie de intereses ahí, que estaremos viendo cómo se desempeñan y cómo se muestran ya al momento de las votaciones. Mantener el poder bajo principios de carácter maquiavélico. Luis Miguel, como siempre, es un gusto platicar contigo y agradecidos por tu explicación siempre objetiva, puntual, siempre clara y contundente. Te estamos molestando en la semana porque hay otros temas que están también en la agenda político-electoral que me gustaría platicar contigo más adelante, si me lo permites. Por supuesto que sí, Julio, claro, las veces que quieras, y un saludo al auditorio y a ti. Muchas gracias. Don Luis Miguel Carriedo, prestigiado analista, experto, consultor en temas político-electorales. Vamos a un pequeño corte y platicamos precisamente con el prestigiado abogado fiscalista, don Tulio Salanoa Brito, sobre este tema que le comentaba hace unos minutos, el escándalo, las denuncias penales ante el Ministerio Público Federal en contra de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria. Un verdadero escándalo. El SAT ha generado polémica, debate y hoy ya incluso sus funcionarios han sido denunciados en el contexto de malas prácticas en materia aduanal. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no le cambie. Seguimos aquí en 1+1, cambiando de tema. Regresamos. Escuchábamos a verdaderos artistas, cantantes de la época dorada del rock and roll, un Richie Valens, un Neil Sedaka o Carol. Vamos a platicar a continuación con el prestigiado abogado fiscalista, como les comentaba hace unos minutos, don Tulio Salanoa Brito, sobre este tema tan polémico en donde ya se han denunciado a varios funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, precisamente sobre un contexto de malas prácticas en materia aduanera. Maestro Tulio Salanoa, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Julio, es un placer para mí, saludos a ti, a tu importante auditorio y como siempre estoy a la orden para lo que Gracias, maestro. ¿Qué está pasando este escándalo que se ha filtrado en los medios de comunicación? Hay denuncias penales ante el Ministerio Público Federal en contra de funcionarios del SAT. ¿Qué pasó? ¿En qué les cayeron o qué está pasando allá en aduanas? Pues mira, Julio, los que nos dedicamos a esta materia y es el pan nuestro de cada día hacer trámites ante las autoridades fiscales y aduaneras, sabemos de siempre, no es un tema nuevo que desafortunadamente las aduanas de nuestro país e inclusive el propio Servicio de Administración Tributaria en algunas administraciones se prestaban a actos de corrupción. Podemos ver en diferentes lugares de comercio informal inclusive que hay mercancía de procedencia apócrifa o dudosa que evidentemente entra por las aduanas de nuestro país. Entonces, contrabando, creo ¿verdad? que es un... Contrabando y piratería. Así es, Julio. Creo que es un síntoma de que
La autoridad está tratando de cambiar las cosas y, como bien dice nuestra sabiduría popular, el buen juez por su casa empieza. Correcto. Entonces, bueno, esto es una muestra más de la limpieza que están haciendo al interior de las instituciones y una acción más de combate a la corrupción, y en este caso pues no es la excepción, maestro. Debería de ser así, Julio, debería de ser un síntoma inequívoco de que están combatiéndose la corrupción, pero bueno, habrá que esperar que esto dé resultados, ¿no? La corrupción no ha terminado y desafortunadamente en el diario vivir encontramos que siguen imperando actos indebidos por parte de los funcionarios del SAT. Maestro, estábamos revisando en nuestra investigación que de las 1,876 denuncias solo han procedido el 13%. Solo han integrado y han procedido 238 denuncias ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un tema de falta de pericia técnica al integrar las carpetas de investigación o también falta de compromiso institucional por parte de la Fiscalía? ¿Cómo lo visualiza, maestro? Creo que es en los dos sentidos, Julio. Evidentemente hay una falta de profesionalización por parte de nuestra Procuraduría y además hay una saturación de trabajo. Es imposible que se dé trámite a todas las denuncias y querellas que presenta la propia autoridad, pero si se hace de manera sistematizada y con todos los elementos probatorios que deben preceder a este tipo de acusaciones, creo que podrá mejorarse sustancialmente la Administración de Justicia y sobre todo en este caso la Procuración de Justicia, estimado Julio. Sin lugar a dudas, maestro Tulio Salanueva, estamos platicando con el prestigiado abogado fiscalista y contador público don Tulio Salanueva Brito sobre este tema, y que incluso ya pues Raquel Buenrostro en esta comparecencia ante la Comisión de Hacienda ya en Cámara de Diputados ha afirmado que de manera categórica que ha despedido a 1 de cada 10 servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria por actos de corrupción, maestro. Es un tema alarmante, sin lugar a dudas. Estaba absolutamente contaminado el SAT de corruptos. Totalmente alarmante, es un foco rojo dentro de la administración pública. Así es. Y te traería a colación en este momento, Julio, doctor, la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en cuanto a que las propias aduanas pasen a la administración de nuestras Fuerzas Armadas y particularmente de nuestra Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Creo que es un síntoma inequívoco de que no está bien la administración, de que hay prebendas y corrupción en la administración y que esto evidentemente lastima nuestra hacienda pública. El comercio exterior, como tú sabes, es uno de los temas de actualidad en el contexto de la economía mundial y por lo tanto sería un tema sensible, un tema de interés nacional, un tema público que se pusiera toda la atención que merece para la administración de nuestros puertos de entrada en el país, de nuestras aduanas y de nuestra hacienda pública, como te acabo de mencionar. Sin lugar a dudas es un tema polémico, maestro. Hay temas también que quisiera que nos hiciera su comentario, su análisis sobre, pues ahora con motivo de la reforma a esta nueva iniciativa de ley en materia de la Ley de Ingresos de la Federación 2022, hay temas polémicos que están generando desconfianza en el sector de los contribuyentes. Y ahora hay nuevo sector de los jóvenes estudiantes. ¿Qué tal parece que a partir de enero cualquier joven que tenga 18 años tendrá que darse de alta obligatoriamente en el Registro Federal de Contribuyentes, en el SAT? ¿Es correcto esto, maestro? Es correcto. De prosperar la iniciativa que presentó el Ejecutivo en materia fiscal, todos los ciudadanos de este país que nos convirtamos en tales por haber cumplido 18 años en el próximo ejercicio fiscal tendremos esa obligación. Habría que ver qué matiz y en la práctica qué consecuencias tiene esta decisión, esta obligación administrativa, pero de entrada yo podría decirte que es bueno que nuestro Servicio de Administración Tributaria tenga un padrón actualizado debidamente de quiénes debemos de contribuir al gasto público. El estar inscritos en el registro público no necesariamente implica que debamos pagar impuestos, solo cuando se dé el supuesto que prevean las leyes aplicables. Sin embargo, el hecho de ya estar inscritos, pues es un avance importante administrativo
que debería generar certeza tanto en la administración pública y sobre todo en quienes nos convertimos en ciudadanos, y repito, tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Simplemente habrá que vigilar nosotros como miembros del foro, espectadores y abogados, que esto no vulnere derechos humanos y sobre todo la legislación aplicable en materia de pago de impuestos, estimado amigo. Pues habrá que estar muy atentos a lo que resuelvan los diputados, el Congreso de la Unión, y si es que llegara a pasar, pues ver las sanciones económicas y los procesos administrativos que tendrían que seguir, pues ya todos los jóvenes, estudiantes o no, trabajadores o no, productivos o no, que tendrían que ya no solo tramitar su cartilla de servicio militar, sino ahora darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria. Maestro Tulio, como siempre es un gusto saludarlo, platicar con usted siempre es un privilegio. Esperamos en próxima fecha que nos permita seguir molestándolo para darle seguimiento puntual a los temas coyunturales en materia fiscal y contable. Con mucho gusto, Julio. Siempre es un placer estar en tu programa y un verdadero honor compartir comentarios y puntos de vista contigo. Esta reforma es particularmente importante porque va a trascender en el bolsillo de todos los mexicanos. Entonces hay que darle puntual seguimiento. Es correcto, es correcto. Muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo y como siempre agradecidos por su valiosa colaboración. Muchas gracias. Buena tarde, estoy a la orden. Hasta luego. Vamos a un pequeño corte, regresamos en la última etapa. Vamos a platicar con don Carlos Patiño López. Vamos a platicar sobre este tema que ha generado polémica, el nuevo estilo de gobernar en la alcaldía Cuauhtémoc. Sí, Cuauhtémoc, el corazón de la capital de la República Mexicana. La alcaldía en donde tiene, y bueno, obviamente una gran presencia, el capital productivo, la inversión, los poderes de la Unión